De la crisis en el sistema de salud ya hemos hablado, los problemas que enfrenta la nueva EPS también. Pese a esto, hay un proyecto del gobierno para llevar más pacientes a esta prestadora de salud. Sí, más pacientes, y no son cientos, serían millones. Oscar Ramírez, hemos preparado un informe para analizar esta situación. Arranquemos por los privados de la libertad, que también salen a relucir en estos planes. Así es, Marcela, televidentes, un cordial saludo. Pues crece la preocupación en algunos entes de control por la decisión del gobierno nacional de trasladar todos los privados de la libertad, la población privada de la libertad, a la nueva EPS. Esto a pesar de la situación que enfrenta esta entidad prestadora de salud en materia de quejas, de falta de prestación de servicios, así como de entrega de medicamentos. La voz más reciente fue la del Procurador General de la Nación, Gregorio El Hach, quien hoy aseguró que una decisión como esta no contribuye a fortalecer o a salir de la crisis a la nueva EPS, sino todo lo contrario. Voces que se suman además a la defensora del pueblo, Iris Marín, y por supuesto al presidente de la red de veedurías, Pablo Bustos. Aquí les preparamos una radiografía con todas estas reacciones a la noticia, a la decisión del gobierno nacional de trasladar a toda la población privada de la libertad a la nueva EPS intervenida por el gobierno nacional. La decisión del gobierno nacional de que la intervenida nueva EPS sea el único operador sanitario para toda la población privada de la libertad ha generado un sinfín de reacciones, principalmente en los entes de control, que desde ya alertan sobre el riesgo que esto podría generar en la prestación del servicio. La del Procurador General de la Nación es la voz más reciente, que advierte es una decisión que no contribuye a la situación de la entidad y pone en riesgo a la población privada de la libertad. Esto no contribuye para nada en resolver la crisis estructural y ya bastante antigua que acusa a esta entidad, que es la que más afiliados tiene en Colombia y cuyo mal funcionamiento afecta a la generalidad del sistema de salud como lo tenemos vigente hoy día, sin haber acabado con las EPS, pero sí están en una situación bastante precaria desde el punto de vista financiero y fiscal. Recientemente, la misma Defensoría del Pueblo expresó cuál podría ser el impacto potencial que esta transición puede tener en los privados de la libertad debido a los profundos problemas que enfrenta la nueva EPS, tanto logísticos como financieros. La alerta se sustenta en la compleja situación financiera, administrativa y operativa que atraviesa esta EPS, advertida por la Procuraduría General de la Nación tras 2 años de intervención, así como en el elevado número de acciones de tutela interpuestas en su contra durante el 2025. La situación genera incertidumbre sobre su capacidad real para asumir la atención de más de 100.000 personas privadas de la libertad, una población que depende integralmente de la protección y cuidado del Estado para el ejercicio de sus derechos. Diálogo con Noticias RCN, Iris Marín reveló, por ejemplo, cómo luego de un seguimiento a la intervención de la empresa prestadora de salud, se descubrió que miles de fallos de tutela están en correos electrónicos sin que tan siquiera hayan sido abiertos. Es que han encontrado 123.000 correos relacionados con fallos de tutela, de notificaciones de tutela que no se habían abierto y que están en una contingencia para ponerse al día en eso. Las preocupaciones también llegan de la sociedad civil. La red de veedurías, si bien reconoció las graves fallas estructurales del actual modelo de prestación de servicios de salud a la población privada de la libertad, cuestionó que trasladarla a la nueva EPS sea la solución. Para la red de veedurías es nefasta la transición o traslado de los privados de la libertad, cerca de 113.000 directamente a la nueva EPS, por cuanto esa transición no cuenta con las garantías tanto contractuales y técnicas, pero sobre todo sanitarias, para darle la continuidad a la prestación de salud a los privados de la libertad, que entonces quedan bajo un riesgo y una amenaza adicional grave, que puede generar inclusive movilizaciones y protestas dentro de la cárcel y sobre todo problemas de salud que tienen el efecto de propagación por las visitas a que ellos están sometidos y en el estado de hacinamiento en el que se hallan. Esas condiciones, sumadas a la precariedad en el suministro. Para Pablo Bustos, no se conocen estudios que respalden la decisión, ni un plan de transición que garantice la continuidad del servicio. Lo más grave es que la nueva EPS no ha podido ni siquiera con sus pacientes ordinarios, menos los que se le han venido acumulando de manera intempestiva y grave por el gobierno nacional. Súmele la crisis que representaría a los 123.000 privados de la libertad que están en condición de hacinamiento.
El Procurador General de la Nación aseguró que va a esperar a que el Gobierno Nacional muestre cuáles son los estudios que sustentan esta decisión para saber cuál es el impacto real que tendrá sobre los privados de la libertad este traslado hacia la nueva EPS. Marcela, usted tiene mucha más desarrollo sobre esta noticia. Oscar, gracias. Así es, seguiremos analizando el panorama de la nueva EPS porque les decíamos que son millones, porque así es. No solamente está este proyecto con los privados de la libertad, igualmente piensan mover a otros tantos y eso está en un borrador, el cual tenemos el decreto. Aquí en el siguiente informe les explico. Este es el borrador del decreto del Ministerio de Salud que busca cambiar la operación del aseguramiento. Según este documento, más de 6 millones de usuarios del sistema serán trasladados. El presente capítulo tiene por objeto la implementación de mecanismos diferenciales orientados a garantizar la equidad, la sostenibilidad financiera y el acceso efectivo a los servicios de salud para la operación del aseguramiento con enfoque territorial y poblacional, así como la definición de las reglas para la asignación de afiliados en su desarrollo. Según el borrador, existiría una modificación en la operación de las EPS, limitando el número de EPS por municipio, es decir, territorios con más de 5.000 habitantes pueden operar varias EPS, en territorios con menos de 500.000 habitantes operarán máximo 5 EPS y así sucesivamente. Población entre 50.001 y 100.000 habitantes, se incluyen hasta 4 EPS autorizadas. Población entre 30.001 y 50.000 habitantes, se incluyen hasta 3 EPS autorizadas en el municipio. Población entre 2.001 y 30.000 habitantes, se incluyen hasta 2 EPS autorizadas en el municipio. Para la Mesa de Asociaciones de Usuarios, esta medida agravaría la crisis actual del sistema de salud. Esto por el traslado masivo de pacientes, la vulneración al derecho de la libre escogencia de EPS y el aumento de pacientes a EPS intervenidas. Se genera el traslado masivo de EPS para 6.606.371 usuarios. Se trasladan 3.198.875 usuarios a la nueva EPS, 289.262 usuarios a Savia Salud y 533.429 usuarios a SOS, entre otras. Insisten en la interrupción de tratamientos a pacientes con patologías críticas como enfermedades crónicas, oncológicas, raras o con un cuidado especial. Sin duda alguna, el borrador de este decreto cambiaría muchísimo la estructura del sistema de salud en el país. Recordemos que desde hace algunos meses los pacientes, sobre todo los conocedores del sistema, han venido hablando del estado de la nueva EPS. Y ante este panorama nos hacemos una pregunta. Esta EPS, que es la más grande del país, tiene una gran cantidad de denuncias y de quejas que se acumulan y crecen cada año. ¿Estaría la nueva EPS con una capacidad para asumir la carga de estos nuevos pacientes? En un reciente comunicado a Fidro, la asociación que agrupa a los laboratorios farmacéuticos elevó su preocupación por el estado de la nueva EPS, evidenciando un aumento en la deuda de esta EPS en un 198%. Cuando hablamos de deterioro, hablamos de una deuda que aumentó cerca del 198% desde diciembre del 2022, según lo puntualiza la Contraloría General de la República. Pasamos de una deuda de 5.42 billones a una deuda de 21 billones y algo que diría que es demasiado importante. Dejamos de tener unos números positivos por unos 6 billones aproximadamente negativos en la nueva EPS. Pero estos son cifras. ¿Esto qué determina? Un deterioro en la prestación de servicio. Según la asociación, la EPS enfrenta una crisis contable, con embargos por más de 2 billones de pesos por 95 instituciones. Más de 13 billones de pesos en facturas no reconocidas. Esto quiere decir que yo presto un servicio, radico una factura, y la contraparte, que es el pagador, tiene o ha perdido la capacidad de identificar esa factura. ¿Eso a quién afecta? Al paciente finalmente. Claro, al tener tantas entidades prestadoras de servicio hoy, sus facturas sin reconocer, ¿a qué se vieron abocadas? Se vieron abocadas a demandar. Recuerden que las facturas tienen voy a poner la palabra porque como abogado trato de ser muy didáctico, tienen la posibilidad de ir a las autoridades para decretar medidas como son los embargos. Asociaciones de pacientes también elevaron su preocupación en el 2025. Las quejas en la EPS aumentaron en un 107%.
Que la nueva EPS se le olvidó revisar 120.000 correos, que eran 120.000 tutelas que ganaron los usuarios y nunca las revisaron, pero tampoco les garantizan el derecho a la salud de esto. Esto muestra la crisis humanitaria que hay. Insisten en un plan de contingencia farmacéutica y mesas técnicas para atender la situación que enfrenta la EPS más grande del país.